Quisiera compartir con ustedes un texto en las Escrituras que se encuentra en Génesis capítulo 50, versículo 20. Sí, en este tiempo donde estamos viviendo tiempos diferentes, podríamos decir en nuevos escenarios, de por medio de una pandemia, estamos ya en cuarentena en Argentina, la situación no solamente en Argentina y en el mundo. Pero hoy quisiera traer una palabra con este contexto. Y el título de mi mensaje es para traer vida a muchos. Sí, para traer vida, la vida de Jesús, la vida de Dios, a los que todavía no la han recibido. Y Génesis 50, 20 dice, ustedes pensaron mal contra mí. Y es ahí un José ya crecido, donde ha pasado por diversas pruebas, distintas situaciones difíciles. José, un soñador que se veía bendiciendo a su familia, a su nación, de pronto se encontró en diversas pruebas, situaciones dificilísimas que él tuvo que afrontar, pero llega a este día donde se encuentra con sus hermanos. Y lo primero que les dice, ustedes los confronta, ustedes pensaron mal. Es más, no solamente pensaron, sino que hicieron cosas para dañarme, para frenarme, para cortar el proyecto de Dios. Cuán fácilmente, cuando estamos en situaciones difíciles, apremiantes, lo natural, como digo, está innato en nosotros, el pensar mal. Pensar mal de las circunstancias, aún pensamos mal de Dios, pensamos mal de nuestras autoridades. Y si hay algo que tenemos que hoy, como creyentes, dar lugar, es a dar lugar a los pensamientos de Dios. Es pensar bien. Sí, claro que no es fácil. Pensar bien de nuestras autoridades, pensar bien de las decisiones que se están tomando. Fíjense, Corea del Sur, este país también azotado por esta situación, ha sabido manejar la situación. Y entre las 4 decisiones que se desarrollaron en estas situaciones, una fue que el pueblo escuchó a sus autoridades. El pueblo pensó bien de sus líderes. Y en nuestro caso no solamente tenemos que pensar bien, sino que tenemos que hacer un compromiso de orar por ellos. Orar para que Dios les dé la sabiduría como autoridad. Y entonces nosotros podamos como pueblo acatar las instrucciones necesarias para poder salir de la situación en la que nos encontramos. Pero lo segundo que dice el texto es, más Dios. Y yo me animaría a decir en este día con ustedes, más mi Dios, porque no es un Dios lejano, no es un Dios sordo, no es un Dios ciego, es un Dios que no solamente hoy nos dirigimos a Él, sino que en nuestra vida, en la vida de José, hemos experimentado que Él nos escucha. Hemos experimentado de cuántas pruebas y situaciones difíciles Él nos ha sacado, en cuántas el Señor nos dio su palabra, su fortaleza, y entonces pudimos salir adelante. Es por eso que José les dice más, Dios, mi Dios, aquel que me dio ese sueño, aquel que me trajo esa visión, Él que me dio ese sueño, Él se iba a encargar que aún lo malo que me pudiera acontecer, ese Dios lo iba a revertir todo para mi bien. Pero no solamente para mi bien por una cuestión personal, sino que también tenemos que pensar que el bien que nos da Dios a nosotros está en relación directa con traer un bien a un pueblo que nos rodea, a una nación que nos rodea, a una familia que nos rodea. Es por eso que Dios, nadie le va a torcer el brazo cuando Él dio una visión, dio un propósito, como en el caso de José. Y Él dice, mi Dios, aquel que me llamó,
aquel que me acompañó, aquel que me sacó de diversas pruebas, Él también lo encaminará para mi bien. Qué hermoso. En este tiempo tenemos que recibir el consejo que se encuentra en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, donde también el Señor nos exhorta a que tenemos que pensar ¿cómo? Tenemos que pensar bien. Tenemos que pensar en lo que nos une. Tenemos que pensar en lo que nos edifica. Tenemos que pensar en todas las cosas buenas que pueden traer las distintas situaciones. Y para eso tenemos que dar lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios lo encaminó para mi bien. Fíjense lo que dice Romanos 8:28. Sabemos, qué palabra, qué palabra. No dice que todas las cosas ayudan a bien solamente, sino dice, sabemos, en el Espíritu sabemos que esto no lo tomó de sorpresa a Dios, que Dios es soberano por sobre todas las cosas, lo cual significa que Dios sabe lo que hace. A Él no se le escapó las cosas. Él por algo permite que sucedan las cosas y muchas veces nosotros no entendemos todas las cosas. Pero si hay algo que tenemos que saber, es que todas las cosas nos ayudan para bien a todos aquellos conforme a su propósito hemos sido llamados. Pero también el texto va cerrando la idea que lo que tú estás viviendo no solo tiene que ver con vos, no solamente tiene que ver con tu familia. Hay algo generacional, hay algo que lo podemos llamar que trasciende nuestras vidas, pero en nuestro caso tenemos que prestar atención que las decisiones que tomamos, que lo que hablamos, que lo que hacemos, no solamente afecta nuestra vida, nuestro entorno cercano, sino que también afecta nuestra ciudad y en algunos casos nuestras naciones. Es por eso que el texto dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¡Wow! Todas las cosas que tuvo que pasar José, todo lo que tuvieron que armar los hermanos, cómo tuvo que manejarse los carceleros cuando lo trataron a José, sus jefes, la esposa de su jefe. Vemos hacia atrás y decimos tantas cosas que vivió José, pero detrás de todas no estaba solo el propósito que José se mantuviera firme con la mirada en el Señor, sino que detrás de todo esto hay una bendición para el pueblo que te rodea, para traer mucha vida en el hoy. Va a llegar un día en nosotros donde también podremos escribir este texto mirando hacia atrás y diremos, sí, hay gente que piensa mal de nosotros, de las circunstancias, de la vida, y diremos más Dios, mi Dios, aunque en algunos casos demorare, revirtió todo para nuestro bien. Pero también entenderemos que no solamente es un bien hacia nuestras vidas, sino que ese bien, el propósito es que afecte familias, que afecte ciudades, que afecte naciones. Por eso, qué pruebas, ¿no? Qué dificultades. Pero todo tiene un propósito de traer vida. Antes de que Cristo resucitara, tuvo que haber muerte. Y muchas veces así nos pasa. Antes de traer la vida, el avivamiento de Dios, hay mucha prueba, muchas dificultades, mucha muerte. Quisiera leerle un par de textos como para ir cerrando en Juan, capítulo 10,
versículo 10 que dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido. Si todos podríamos decir esta proclama en nuestros hogares. Mas yo he venido en el nombre de Jesús, como iglesia de Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa sea nuestra declaración en estos días que estamos viviendo. Pero también en el versículo 28 del capítulo 10 dice, yo les doy vida eterna, hablando de su pueblo. Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, hablando de nuestras vidas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y en Proverbios capítulo 8, versículo 35, dice así, porque el que me halle en estos tiempos, en medio de las dificultades, hay la posibilidad de tocar la puerta de Dios y hallarlo. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque creemos un Dios soberano, un Dios que lo sabe todo y que Él en ese saber permite ciertas circunstancias que nos toca vivir. Señor, hoy lo que te pedimos es entender y saber qué es lo que nos toca hacer en este tiempo. Y en este tiempo nos toca pensar bien de nosotros, pensar bien de lo que va a acontecer en nuestra familia, pensar bien de nuestras autoridades, pensar bien del resultado que vamos a tener si nos mantenemos firmes y como pueblo argentino, cada uno haciendo responsablemente lo que les toca, porque sabemos que nuestro Dios encaminará todas las cosas para nuestro bien. Va a traer mucho bien en Dios estas situaciones. Quizás será mayor unidad, mayor conciencia social, más respeto por nuestras autoridades, más compromiso y búsqueda con el Espíritu Santo, más oración, más crecimiento de la palabra. Porque al final de cuentas, si cada uno hace lo que le toca hacer, la promesa está, y esa es nuestra esperanza, que tú traerás a vida a mucha más gente que hoy no te conoce, pero que te va a conocer. Veremos cuando tengamos ese hoy como José lo tuvo, digamos, todo fue con el propósito de traer mucha más vida, la vida de Dios, la vida de Jesús en muchos más argentinos. Dios te bendiga.